Mi amor por la radio arrancó cuando era muy chiquito, en el año 55, escuchando las noticias con todas las luces de las casas apagadas, escuchando las noticias en la falda de papá, en la cocina, escuchando que había caído el gobierno de Perón y que había amenaza de bombardeo sobre la ciudad de Cipolletti, donde estábamos viviendo, y la ciudad de Neuquén, donde había un polvorín. Lo escuchábamos en LU5, Radio Splendid, Neuquén. Ya más grande, me acuerdo de adolescente, de escuchar la onda corta. ¿Te acordás de la onda corta? Bueno, si sos joven no te vas a acordar y yo te lo voy a contar. Había emisoras que transmitían en frecuencias más altas que la AM que tenemos normalmente ahora, y el formato AM también. Y habían varias radios que tenían un fuerte sentido estratégico. Por ejemplo, la radio La Voz de las Américas. Pasaban esa música, que era una música que habían hecho los franceses para burlarse de los norteamericanos, que se llama Yankee Doodle, que quiere decir americano tontito, pero ellos lo usaban como un símbolo y usaban la Voz de las Américas para transmitir mensajes durante la Segunda Guerra Mundial en diferentes idiomas a diferentes partes del mundo, con emisoras en lugares estratégicos, básicamente de propaganda política, diciéndole ríndanse, no confíen en lo que les dice Hitler, son todas mentiras y ese tipo de cosas. También los evangélicos supieron utilizar en aquel entonces la radio para llevar el mensaje de la Biblia a diferentes partes del mundo. Yo escuchaba en particular HCJB, La Voz de los Andes, y era tan lindo para mí escuchar, siempre me acuerdo de un programa que yo escuchaba que comenzaba con Me agrada oír la historia que la. Qué lindo que era ese momento. Pero en onda corta entraban radios de todas partes, la radio española, la radio francesa, las infinitas radios chinas y de Japón, en la posguerra tenían una verdadera guerra de los medios de comunicación en épocas donde incluso no estaba tan regulado ese espacio etéreo de la radio. Y era muy importante para una persona que escuchaba la onda corta tener un oído bastante afilado, necesitabas bastante habilidad para escuchar la radio porque tenías que sintonizar exactamente y a veces lamentablemente no se podía escuchar porque había un fenómeno que se llamaba fading, se llama hasta el día de hoy, por el cual la onda de repente se va, como decía un paisano en el campo, se me va la onda y le estaban robando la radio. Y entonces de repente empezaba a hablar bajito, 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 y se hacía ininteligible. Y de repente otra vez volvía. Y a veces no volvía y a veces no se iba. O si no, había otro fenómeno que se llama flutter. Y que la radio entonces empieza a hablar así y tampoco se entendía nada y la música un desastre. Pero ahí podías escuchar lo que vos quisieras sintonizando la onda corta y había un alcance mundial que gente como yo, que era un pequeño muchachito, adolescente, la única forma que tenía prácticamente, si no era por los libros, en directo, era a través de las radios de onda corta. Qué maravilla poder comunicarse haciendo la sintonía fina. Dice en primer libro de Samuel 3:3 y en adelante el relato tan bonito de cómo Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, le dijo Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor,
ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Samuel estaba empezando a escuchar la onda corta de Dios y estaba aprendiendo a sintonizar. A todos nos pasa eso, ¿eh? A todos los que queremos escuchar la voz de Dios, nos pasa también que al principio no entendemos nada y de repente nos aparece una estación china que hablan fuerte así y no sabes qué están diciendo, ni siquiera sabes si es china. Quizá es japonesa o coreana, algo hablan en un idioma que vos no entendés, o en algún otro idioma como en francés, que uno probablemente no entienda, o alemán o algo. Hasta que finalmente ya sabes que ahí donde dice 3.000, 7.102, ahí vas a escuchar a esta radio que vos querés escuchar con conciertos directamente de la Filarmónica de Estrasburgo que te gusta tanto. Así es la voz de Dios. Y yo quería usar esta mañana este ejemplo de Samuel para decir, este Samuel llegó a ser el profeta sacerdote quizás más grande que hubo en esa combinación de roles en Israel. Fue él el que Dios le, después que aprendió a escuchar su voz a los años, él fue el que tuvo que ir a la casa de un tal Isaí, donde la voz de Dios lo guió para que él vaya ahí y le pregunte al padre, Isaí, vengo porque Dios me ha pedido que unja con aceite a uno de tus hijos porque va a ser el futuro rey de Israel. Y entonces Isaí fue trayendo a sus hijos desde el más grande, como era lógico, y fueron pasando por uno y otro y otro y otro y otro. 6 de 6, la respuesta fue no. Dios no decía ok a ninguno. Y en ese casting real que estaba ocurriendo por la guía de Dios, le preguntó Samuel a Isaí, ¿no tienes otro hijo? Y él le dijo, sí, el más chiquito, está cuidando las ovejas, tráiganlo. Y apenas lo vio, te imaginas el más chiquito, tenía los ojos abiertos como 2 huevos fritos, porque lo habían llamado y había un viejo profeta ahí, que cuando lo vio se le llenaron los ojos de lágrimas y le dijo, nene, vos vas a ser el próximo rey de Israel. En realidad no fue el próximo, fue el después del próximo, porque el pueblo eligió a uno que era simpático y muy popular, le iba bien en las encuestas, pero ese rey en realidad fue el peor rey que tuvo Israel. El mejor fue el que lo siguió, que estaba ungiendo Samuel, que había aprendido a escuchar la voz de Dios. Hoy yo quisiera alentarte a pensar que si vos has escuchado algo de Dios, si vos ves que hay algo donde vos podrías decir, creo humildemente que Dios me está hablando, andá y acostate. Pero si vuelve a llamarte, decile, hablame Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu empleado, decime lo que quieras. Y así vas a aprender a ir creciendo y a nacer en escuchar la voz de Dios en sintonía fina. Respecto de mi hija que mencioné ayer, hoy le van a entregar los estudios y yo te lo voy a hacer saber, porque en eso también queremos tener sintonía fina con Dios. Que Dios te bendiga.